Hoy vamos a hablar de la llamada apertura de la rata noruega, que Magnus Carlsen utilizó en varias ocasiones con negras derrotando a incluso jugadores como Caruana y Anand. Y al principio parece una apertura muy provocadora, quizá un meme apertura solo para trolear a sus rivales, pero luego descubrí que Carlsen y otros grandes maestros la usaron en partidas serias. Decidí examinarla más de cerca y entendí que el nombre de apertura de rata tiene razón. Es poco convencional, pero sorprendentemente tramposa y difícil de enfrentar. Encontré unas trampas e ideas realmente interesantes para compartir hoy con ustedes, así que prepárense, vamos a verla. Aquí permites que las blancas se apoderen del centro, que parece darles ventaja, pero en realidad las blancas quedan sobreextendidas, lo que te permite contraatacar y sacarle provecho. Otra cosa que puedes ver ahora mismo es este caballo en H5, definitivamente una idea provocadora, pues en la mayoría de los casos las blancas siguen con alfil E2 formando una batería contra el caballo, y así parece que el caballo tiene que retroceder a G7, lo que claramente sería una pérdida de tiempo para las negras. Toda esta maniobra sería demasiado tonta, pero en su lugar Carlsen juega aquí D6. Sigue pareciendo muy malo porque obviamente las blancas pueden capturar en H5, arruinar tu estructura de peones, además de ganarse un peón, pero sorprendentemente esto será un paso en dirección equivocada de las blancas, lo cual es muy difícil de comprender. Bueno, o sea, ¿qué tiene de malo esta idea? Rompe la estructura de peones negra, permite a las blancas ganarse un peón gratis y parece que las negras están perdidas. Pero en realidad la computadora dice que la posición está más o menos igualada. Tienes esta columna G para la torre y además las blancas han desarrollado la dama prematuramente, lo cual te da unas ideas interesantes. Por ejemplo aquí, capturas en E5 y las blancas recapturarán bien con peón o con la dama. Esas son las dos líneas principales y de las que hablaremos. Digamos que capturan con peón, ahora ya empiezas a usar esta columna semiabierta. Estás activando tu torre y atacando su peón en G2, y no solo un peón, porque si puedes invadir con la torre justo por allí, todo empieza a volverse muy incómodo para las blancas. Y si las blancas juegan G3, adivina qué. Después de haber hecho un par de jugadas muy naturales, las blancas están perdidas. Ahora alfil G4 gana la partida, ataca a la dama y tu oponente puede que todavía no se dé cuenta de que ha perdido. Pero después de que la dama se mueva a algún lado, digamos que capture en H7 y ataque tu torre, la realidad es que tenemos jaque mate. Ahora podemos comprender claramente cómo usa Magnus su característico efecto de magnustismo para atraer a sus oponentes a este territorio peligroso, donde las blancas capturan el caballo en H5 pensando que están casi ganando, cuando en realidad la posición es muy inestable para las blancas luego. Aquí las negras capturan en E5 y ya hemos visto que recapturar con peón puede traer consecuencias desastrosas para las blancas. Sin embargo, en la mayoría de los casos van a recapturar con la dama. Eso parece muy bueno porque además ataca tu torre, pero en realidad no hay ningún problema para ti porque de todas formas ibas a mover la torre hasta columna semiabierta. Y ahora atacas el peón en G2 y si las blancas juegan G3, que es la jugada más obvia, adivina qué. Las blancas han perdido. Ahora tienes caballo C6 aprovechando la dama expuesta de tu oponente y después de que la dama se mueva a algún sitio vas a poder recuperar este peón central en D4. Pero no solo eso, además obtienes una ventaja significativa en desarrollo y ya empiezas a atacar mientras tu oponente ha estado perdiendo muchísimo tiempo paseando con esta dama. Y es claro que en ABA estarían felices con esta reina del baile, pero la verdad las blancas han hecho un montón de jugadas con la dama solo para intercambiarla al final y ahora han logrado prácticamente nada, mientras que las negras ya han activado el caballo y están creando serias amenazas. La torre está activa desde aquí, las blancas además tienen varias casillas claras débiles que las negras están listas para explotar con su alfil de casillas claras activo a lo largo de esta diagonal. Y así las negras simplemente están ganando la partida. Caballo por C2 es una amenaza muy seria, amenazando un doble ataque al rey y la torre, y aunque las blancas pueden defenderlo por ahora, las negras tienen más opciones aquí. Por ejemplo, alfil F5 para doblar la presión sobre este peón en C2, podemos jugar E5 habilitando este alfil también, podemos enrocar en largo y puedes ver lo fácil que es desarrollar tu ataque con negras aquí, pero además de eso, si las blancas intentan salvar este peón, entonces alfil E4 gana material de inmediato. Y las blancas pueden negarse a cambiar damas, porque otra jugada como dama por H7 parece más lucrativa. Las blancas capturan un peón y atacan tu torre, pero esta es una jugada que es realmente mala para las blancas. Ahora tras torre G6, la dama en H7 aparentemente activa, en realidad queda fuera del juego, y puede incluso quedar atrapada en unas variantes. Pero un problema aún mayor para las blancas es que están totalmente sin desarrollar y las negras ya tienen amenazas serias aquí mismo. Desde G6 la torre a veces puede ir a E6 y atacar al rey en un ascenso de torre muy sorpresivo.
Ahora mismo las negras amenazan dama e4, jaque con doble ataque al rey y a la torre. Esa es la amenaza más directa que tienen las negras aquí. Y si las blancas juegan algo como caballo e2 para cubrir a su rey, lo cual claramente es mala decisión en general, ahora dama e4 ataca a la torre y además apunta al rey clavando el caballo. Después de eso, las negras tienen muchas amenazas, principalmente caballo d4, sumando atacantes contra el caballo sobre la casilla f3, la casilla c2, quizá alfil g4. Las blancas son completamente superadas y si intentan escapar enrocando, entonces tenemos otra jugada de la Igor Nation. No te fíes de una torre mansa, sacrificio sorpresa de torre en g3. Se sacrifica temporalmente y luego, en lugar de cambiar damas que las blancas podrían haber hecho antes, aquí simplemente pierden la dama en h7. Por cierto, si quieres saber cómo encuentran los jugadores fuertes estas oportunidades tácticas en sus partidas, lo explico paso a paso en mi clase magistral gratuita y te dejaré el enlace abajo por si te interesa. Volviendo a la posición inicial de la defensa de la rata noruega, aquí cuando las blancas aceptan este gambito y se intercambian el centro, luego activas tu torre. Ya hemos comentado que simplemente avanzar el peón a g3 es en realidad un error perdedor para las blancas, así que a veces tus oponentes jugarán caballo f3, ya sea porque pasaron por alto el hecho de que puedes capturar este peón o porque son jugadores más fuertes y decidieron no perder tiempo defendiendo, sino priorizar un desarrollo rápido. En cualquier caso, simplemente puedes capturar un peón, no hay nada de malo en eso, de hecho es muy bueno para las negras, pero es aún más fuerte ganar tiempos mientras atacas a la dama blanca, que está expuesta. Juegas caballo c6 atacando a la dama y después de que la dama retroceda puedes, en lugar de capturar el peón de inmediato, jugar torre g4. Una forma muy inusual de activar tu torre temprano en la partida, y esta jugada en realidad tiene muchísimo sentido. Atacas a la dama, sigues vigilando al peón de g2, pero además indirectamente añades más presión sobre el peón central en d4. ¿Qué está ocurriendo aquí ahora? Bueno, esta apertura es tan engañosa y difícil de comprender para las blancas. ¿Qué se supone que deben hacer aquí? Ahora dama por h7 es otro error, parece bueno capturar un peón, pero en realidad esta dama ahora queda un poco fuera del juego y deja de participar en la acción, lo que realmente está sucediendo aquí mismo en el centro del tablero. Ahora viene alfil f5 para atacar a la dama, este peón en g2 está atacado, el caballo en f3, tras intercambiar tenemos dos piezas pesadas negras apuntando al flanco de rey blanco y al rey mismo. Y de nuevo es muy difícil. Aquí, por ejemplo, si ahora las blancas intentan enrocar, que es la jugada más lógica que tienen, sacando al rey de esta posición peligrosa y además protegiendo este peón en g2, curiosamente es un error casi de principiante, porque habilita un sacrificio repentino de torre. Como salido de la nada, esta torre es muy temeraria y ahora sigues dando jaques a las blancas, terminando con un casi forzado jaque mate. Aunque no es tan simple, porque aquí tienes que jugar alfil f5, esta jugada es clave, gana un tiempo atacando a la dama blanca y después de que esta se mueva a algún lado, entonces alfil e4 finaliza la maniobra. Y ya no hay defensa contra el jaque mate de dama h1 en la siguiente jugada. Otra idea común de las blancas aquí es atacar tu caballo con un peón. Y aunque parece muy buena porque de hecho obliga a tu caballo a retroceder del todo hasta g7, hay una desventaja clara en esta jugada de g4 porque los peones no retroceden. Es como, ya sabes, enviarle un mensaje de texto a alguien sin revisarlo antes. Una vez hecho, no hay forma de deshacerlo. Y después de g4, sí, tu caballo queda un poco incómodo aquí. Se suponía que ibas a fianchetar tu alfil, no el caballo, ¿cierto? Pero por otro lado, todos estos peones ahora son débiles. Y por ejemplo, este rey ahora también está algo expuesto y es complicado enrocar en corto en toda la partida porque el flanco de rey ya está debilitado. Ahora en el siguiente turno vas a jugar d6 empezando a poner presión en el centro y a todos estos peones. Y el dato curioso es que en esta posición la jugada más común de las blancas es caballo f3, que es estándar en casi todas las demás aperturas, pero en este caso particular simplemente pierde el peón en g4. Eso es muy malo para las blancas, no solo cuelga el peón, sino que deja clavado al caballo y después de eso vas a seguir saltando adelante atacando el centro blanco y eso no tiene nada bueno para las blancas. Obviamente las blancas no tienen por qué perder este peón, pero en cualquier caso su posición sobreextendida es vulnerable. Déjame mostrarte rápidamente una partida donde un jugador con blancas de 2300 elo, jugador muy avanzado, pierde aquí realmente muy rápido. Porque después de este cambio las negras cambian damas, ahora caballo c6 con varias ideas de ataque contra el rey blanco y además está esta columna abierta. Las blancas buscaron restringir al caballo negro y también crearon una casilla de escape para su rey, así tras el jaque el rey se esconde allí. Las negras se enrocaron en largo y ahora las blancas probablemente vieron que hay amenaza de jaque con alfil f5, decidieron cubrirse de eso con el alfil, pero desafortunadamente para estas no vieron este repentino jaque mate de alfil.
Pero si tu oponente no sigue el guión y juega algo totalmente aleatorio, simplemente defiende este peón de una forma u otra o ni siquiera llega a avanzarlo, bueno, en ese caso probablemente se transpondrá a la defensa Pertz habitual y tengo otro video sobre eso, dejaré el enlace abajo, puedes verlo más tarde. Alternativamente tu oponente también puede avanzar el peón inicialmente siguiendo la línea principal de la defensa de la rata noruega, pero en la siguiente jugada puede jugar tranquilo y no reaccionar para nada al provocador caballo h5, solo buscar desarrollar sus piezas de algún modo de forma normal. En ese caso igualmente juegas d6 socavando su centro. Si cambian, mejor para ti, ya que han cedido su control central y después de que la dama tome en d6, tu dama también se vuelve más activa y empieza a ejercer un poco de presión sobre las blancas. Luego puedes fianchetar tu alfil del flanco de rey, que también añade algo más de presión sobre este peón. Por el momento está defendido por las blancas, pero aún así resulta ligeramente incómodo. Normalmente se jugará algo así para reforzar el peón y entonces simplemente enrocas. Y ves que si las blancas juegan de forma neutral, digamos con jugadas defensivas, entonces bien, no caen en ninguna trampa, pero al mismo tiempo tampoco te están creando ningún tipo de problema. Además aquí tras alfil de 2 o cualquier otra jugada de las blancas, este caballo de h5 puede jugar un papel ofensivo. Puedes saltar adelante con este caballo justificando en cierta medida esa absurda posición en h5, pues ahora simplemente está redirigiendo el caballo a una casilla más activa. Y que si las blancas lo cambian, mejor para ti. Un alfil en general es un poco más fuerte que un caballo, y aunque la posición parece igualada, es bastante incómoda para las blancas, siendo sinceros, pues este alfil en g7 es muy fuerte a lo largo de esta diagonal, ejerciendo presión sobre este peón. También puedes traer la torre aquí mismo a la columna D, puedes jugar caballo c6, alfil g4, poniendo cada vez más presión sobre las blancas, y de verdad es bastante difícil para las blancas resolver esto. Si prefieres entender el ajedrez en lugar de memorizar líneas de apertura, tengo una clase maestra gratuita que te enseña cómo hacerlo, te dejo el enlace. Y si quieres conocer mi apertura agresiva favorita con blancas, mira este video a continuación.